Bueno, Dios lo continúe bendiciendo. Vamos a estar hablando ahora acerca de uno de los últimos sermones del libro Apocalipsis y uno de los pasajes más controversiales y que más debate han causado a lo largo de la historia acerca de este libro tan importante como es el libro de Apocalipsis, y es acerca de Apocalipsis 20. Y vamos a estar leyendo el pasaje. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a estar viendo acerca de este pasaje, principalmente atendiendo a un argumento principal, y es cómo el Señor estará reinando sobre la tierra junto a su pueblo por un periodo de 1000 años. Esto es el cumplimiento a muchas promesas del Antiguo Testamento, de los cuales le diré el pasaje al finalizar. Y estas promesas han sido de un reino mesiánico, del cual fue un prototipo el pueblo de Israel y el reino de Israel hasta Salomón. Y vamos a estar viendo primeramente un análisis versículo por versículo de este pasaje tan importante y tan controversial. Vamos a estar viendo cómo primero dice que vi un ángel que descendía del cielo. Y lo primero que podemos decir acerca de esto es que este suceso ocurre claramente antes del descenso de Cristo, o del segundo advenimiento, como también se le dice, y como lo vimos en el pasaje anterior, porque en Mateo 25:31 dice que con él vendrán todos los ángeles. Esto ya nos va dando una pista acerca de la ubicación cronológica de este evento. Esto es un evento, esta atadura de Satanás ocurre antes del segundo advenimiento, porque cuando el Señor venga, vendrá con todos los ángeles, como vimos también en el pasaje de Apocalipsis 19, que todos los ejércitos celestiales le seguían. Y dice que este ángel traía la llave del abismo. Esta expresión nos muestra cierta relación con la plaga de la quinta trompeta que vimos en Apocalipsis 9, versículos 1 y 2, donde se nos muestra que un ángel abre el abismo para desatar la plaga de las langostas durante la segunda parte del reinado del anticristo, conocido como Gran Tribulación. Y vemos también cómo esta plaga es mandada por al menos uno de la intervención de al menos uno de los dos testigos o los dos últimos profetas. Esta mención a la llave del abismo solamente tiene lugar 2 veces en el libro de Apocalipsis, así que está claro que hay una relación. Y primero vamos a estar viendo cómo esto ocurre antes de la resurrección de los creyentes. De la misma manera que aquí se nos muestra cómo Satanás es atado antes de la resurrección,
también vemos que la quinta trompeta es un suceso que ocurre antes de la resurrección, evidentemente porque fue llevado a cabo por los dos testigos, y luego de la muerte de los testigos es que ocurre la primera resurrección. Y entonces es una conexión que no se puede ignorar. Vemos también este pasaje de Apocalipsis 9, 1 y 2 como el ángel que abre el abismo para desatar esta plaga de langostas poseídas por demonios. No se dice que cierra el abismo ni tampoco que hace. Y también hay que tener presente el contexto del libro, y es que la llave aquí no está representando lo que conocemos hoy por una llave, sino que en la antigüedad una llave era algo parecido a un travesaño pesado de madera que se usaba para bloquear la entrada o salida de algún lugar, y es algo con una función similar a la roca que bloqueaba la tumba de Jesús. Vamos a estar viendo esta similitud en la atadura de Satanás, una similitud con el entierro de Jesús, y algo que es una similitud que Juan mismo está mostrándonos aquí, debido a que él fue testigo ocular de este entierro de Jesús. Y dice en la próxima frase que este ángel traía una gran cadena en la mano. Mucho se ha debatido acerca de esto, pues se cree que un ser espiritual no puede ser encadenado como lo sería una persona normal, pues sus cuerpos tienen propiedades diferentes. Pero dado el contexto propio del libro, en el cual los santos muertos usan vestiduras blancas, como vemos en Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11, o son vistos así como los ángeles, que no son seres espirituales, que son seres espirituales, mejor dicho, llevan incensarios de oro, como en Apocalipsis 8, versículo 3, trompetas, como en Apocalipsis 8, versículo 6, o copas de oro, como en Apocalipsis 16, 1, o incluso una hoz aguda, como se muestra el ángel de Apocalipsis 14, versículos 17. Está claro que aunque los espíritus están compuestos por una sustancia desconocida, estos también tienen límites corporales e interactúan con objetos que deben estar compuestos básicamente por la misma sustancia, así como nuestro universo está compuesto por materia y energía. No sabemos cómo estará compuesto el mundo espiritual y los seres espirituales, pero algo los compone, y estos tienen límites temporales, límites corporales, y en el espacio, ya que si estos no son simplemente una nube de humo, y entonces no podemos usar eso como una referencia para decir que un ser espiritual no puede ser atado con una cadena, porque hay muchos objetos espirituales que son descritos a lo largo de la Biblia, objetos con límites y objetos con los cuales se puede interactuar, y estos seres espirituales pueden interactuar. Así que esta cadena evidentemente es un ángel el que la trae en la mano y va a apresar a otro ángel, que es Satanás, un ángel caído. Así que no podemos usar esta evidencia de decir que los seres espirituales no pueden ser encadenados, al igual que lo sería una persona, porque no existe evidencia de eso. O sea, más bien existe evidencia de lo contrario, que los seres espirituales sí pueden interactuar con objetos espirituales y de una composición similar a la de su cuerpo. Así que sí puede ser, un ser espiritual sí puede ser encadenado. Y vamos a estar viendo además como en Judas 6 se dice que los ángeles que se rebelaron contra Dios están en prisiones a espera de juicio. Y en qué prisiones se puede contener a un ser espiritual, ¿no? Si se supone que estos no pueden interactuar con objetos como lo haría un ser humano, entonces en qué tipo de prisiones están atrapados estos ángeles. Esto también es algo que evidencia que los seres espirituales tienen límites corporales y pueden ser retenidos, ya sea por prisiones o por objetos, como una cadena en este caso. Y por lo tanto no se puede decir que Satanás no puede ser encadenado literalmente, porque esto estaría contradiciendo la misma evidencia bíblica que hemos estado analizando. Vamos a ver cómo dice que en el próximo versículo que y prendió al dragón, o sea, el ángel prende al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Esta expresión es empleada también para decir que el pasaje es alegórico, pero fíjense que es interesante ver cómo en el pasaje de Apocalipsis 12 acerca de la mujer y el dragón, cuando se dice que los ángeles de Miguel estaban luchando contra el dragón que es Satanás, se usan también estos 4 títulos de Satanás, que son el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y no podemos decir que es un pasaje alegórico el de Apocalipsis 12, porque de hecho se nos muestra cómo los ángeles al mando de Miguel
echan a Satanás del cielo, pues gracias a la sangre de Jesucristo que ya le da este poder, ¿no?, para echar a Satanás del cielo y que éste no tenga más acceso al cielo para acusar a los creyentes por sus pecados. Y por eso es que no se puede usar tampoco esta expresión para decir que es un pasaje figurativo, ya que estos títulos de dragón, serpiente antigua y diablo y Satanás se explican por sí mismos, o sea, solamente se están mencionando los títulos o los nombres por los cuales se conoce al enemigo de Dios y al enemigo de su reino, y no se puede decir que estas expresiones muestran que es un pasaje figurativo y que por lo tal debe ser interpretado de manera figurativa. Es importante saber que el resto de los ángeles caídos también sufren el mismo encierro, como lo podemos ver en Isaías, capítulo 24, versículos del 21 al 23, donde se muestra que estos son encadenados también junto en este mismo momento, ¿no?, al momento del descenso de Cristo y momentos antes, mejor dicho, del segundo advenimiento, para luego ser juzgado, dice, después de muchos días. Y también hay un pasaje que en ocasiones se usa para decir que esta atadura de Satanás ocurrió durante el primer advenimiento, y se encuentra en Mateo 12, versículos del 22 al 29, donde el Señor realiza uno de sus muchos exorcismos. Vemos como primeramente aparece una persona que está poseída por un demonio y que es ciego y es cojo también, y vemos como el Señor lo libera de esta posesión y luego lo sana también. Y entonces la razón por la que muchas personas dicen que se trata de la atadura de Satanás es porque él dice la frase ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y usan esta frase para decir que el Señor es un hombre fuerte que viene a saquear a la casa de Satanás, ¿no?, que es evidenciando más o menos, haciendo referencia alegórica a su reino, y que para eso él primero tiene que atarlo y luego entonces puede saquear sus bienes, haciendo referencia a tomar su reino. Pero esto no, es algo que no encaja con el contexto propio del pasaje, porque aquí el Señor está hablando acerca de algo que acaba de suceder, y es que él realizó el exorcismo de un demonio que estaba poseyendo a una persona y luego lo sanó. Y vemos en los versículos posteriores, en Mateo 12, versículos 43 al 45, aquí nos queda claro que lo que originó la pregunta de los fariseos fue el milagro que se vio allí. Y entonces vemos cómo lo que significa en realidad saquear sus bienes se refiere a restaurar su vida, o sea, a sanar a esa persona que estaba enferma a causa de esta posesión, porque dice que luego cuando el espíritu sale del cuerpo, anda por lugares húmedos, y cuando regresa se encuentra la casa ordenada y limpia, pero se la encuentra vacía. El hecho de que se la encuentre ordenada y limpia está haciendo referencia a cómo el Señor restauró la vida de esa persona, trayéndole sanidad después del exorcismo que realizó y sacando al demonio de donde estaba. Y a eso precisamente a lo que se refiere atar al hombre fuerte. Atar al hombre fuerte quiere decir que el Señor echa primero el demonio que está poseyendo a esta persona, y saquear sus bienes lo que está haciendo referencia es a la sanidad física y restauración física que experimenta. Y esta expresión de que los seres humanos somos como una casa que puede ser tomada o no por seres espirituales, hasta por el mismo Dios, es algo que no está ajeno a nuestro conocimiento, ya que nosotros mismos se dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios ahora en este momento. Y esto es algo que no debe sorprendernos, y tampoco debemos de tergiversar la palabra, intentando usarla para mantener algunas posturas que nosotros tenemos. No podemos torcer la palabra para que nos apoye, sino más bien interpretarla tal y como es. También vemos como en Mateo 16, 19, capítulo 16, versículo 19, el Señor le dice a Pedro que Él le da poder para atar y desatar, y claramente está haciendo referencia a milagros que Él había hecho anteriormente y exorcismo de demonios, ¿no? Y es por eso que Él le da este poder de atar y desatar.
Y entonces el Señor le está dando este poder a Pedro, y si ya no fuera necesario, ¿no? Si en realidad este atar y desatar se estuviera refiriendo a atar a Satanás al comienzo de su ministerio, entonces ¿por qué el Señor le daría poder a Pedro para atar y desatar? Es porque precisamente esto a lo que se está refiriendo es a echar fuera demonios. Es por eso que el Señor le da este poder a Pedro. Vamos a estar viendo también que este suceso no tiene nada que ver con Apocalipsis 20, como es simplemente un exorcismo al azar que el Señor realiza, y da una enseñanza, ¿no? Que es que el atar al hombre fuerte está representando el echar fuera al demonio, y saquear sus bienes está representando restaurar la salud física de esa persona. Pero dice un poco más adelante como si el Espíritu Santo no entra en él. Es por eso que se muestra que esta casa está ordenada y limpia, pero está vacía, y luego el demonio vuelve con 7 peores que él. Así que vamos a estar viendo a continuación la próxima frase, y dice que el ángel ató a Satanás por 1000 años. Con lo anteriormente expresado, solo queda mencionar esta evidencia contextual estudiada por el pastor John MacArthur, con la cual yo coincido completamente, ya que he realizado mi propia investigación acerca de esto. Y es que cada vez que en la Biblia aparece la palabra años acompañada por un valor numérico, está representando un periodo literal de tiempo, y un periodo concreto de tiempo. Esto es algo que pueden ustedes mismos también estar llevando a cabo esta investigación, y estarán dándose cuenta cómo a lo largo de la Biblia, cada vez que la palabra años aparece acompañada por un valor numérico, está representando un periodo literal de tiempo, no como frases como el año agradable del Señor, en el cual no se menciona un número literal. Se presupone que es el número 1 por el artículo de el año agradable del Señor, pero no es el caso. Estamos hablando de la palabra años acompañada por un número escrito de manera literal, y esto siempre va a significar en toda la Biblia un periodo literal y concreto de tiempo. Y vamos a ver la próxima frase, que dice que el ángel lo arrojó al abismo y lo encerró. Como recordarán lo que hablamos ahorita acerca de la quinta trompeta, en Apocalipsis 9, versículos 1 y 2, se nos dice que un ángel abre el abismo y que de este sale entonces la plaga de langosta, pero no se dice que lo cerrara ni nada más acerca de este ángel, ni qué pasó después de esto, ¿no? En relación a este ángel y el abismo. Y aquí vemos como antes de la resurrección se nos está diciendo que es atado Satanás en el abismo. Dice que primero es encadenado, luego es lanzado al abismo, dice que lo arrojó al abismo, y luego lo encerró, haciendo referencia a que entonces él cierra el abismo, ¿no? Haciendo uso de la llave precisamente que traía, como vimos que es algo que bloquea entrada o salida de un lugar. Primero hay un ángel que abre el abismo para desatar la plaga de la quinta trompeta, y luego hay un ángel que viene y arroja a Satanás encadenado al abismo y lo cierra el abismo. Y vamos a ver que este ángel también pone su sello sobre él. Este sello del ángel está haciendo también una función similar al sello romano puesto en la piedra que bloqueaba la entrada a la tumba de Jesús. Vemos como hay cierta comparación, ¿no?, entre el entierro de Jesús y cómo Satanás es atado en el abismo. Vemos como el travesaño de madera, la piedra está haciendo referencia a la llave, que es lo que bloquea la entrada o la salida de un lugar, en el caso del entierro de Jesús, de la tumba de Jesús, y en el caso de Satanás a ser atado en el abismo, está representando que bloquea la entrada o la salida del abismo. Y el sello precisamente hace referencia a algo parecido a como el sello romano evitaba que las personas que tuvieran una autoridad menor al ejército romano o al propio emperador no pudieran tener acceso a esta tumba. Esto nos está mostrando no solo una limitación, como muchas personas piensan, sino que Satanás es completamente encarcelado y no tiene ningún tipo de oportunidad de influenciar en el mundo, como se nos dice en el versículo que viene a continuación, que dice que es para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Él no va a tener ningún tipo de influencia sobre las naciones hasta que sean cumplidos estos 1000 años. Esto no es una atadura que representa una limitación de poder, sino es una atadura
que es una limitación total de movimiento y de influencia de Satanás, que va a estar atrapado en el abismo sin poder salir. Y dice que después debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, esto es algo que también estaremos viendo un poco más adelante en los próximos versículos. Vamos a estar viendo también lo que viene a continuación es que el Juan ve tronos y se sientan sobre ellos los que reciben facultad de juzgar. Este pasaje pareciera estar relacionado con Daniel capítulo 7 versículos 8 al 14 y 25 al 27, aunque es un pasaje bastante mal interpretado. Ya lo estuvimos viendo algunos comentarios atrás, y está haciendo referencia precisamente a la aparición del anciano de días en este pasaje de Daniel, en el cual se ven tronos y aparece el anciano de días, y ahí está el Hijo del Hombre que asciende para recibir el reino. Estuvimos hablando de cómo, según el contexto que es el reinado del anticristo, en el cual se está desempeñando este pasaje de Daniel capítulo 7, en realidad esto lo que está mostrando es que el anciano de días es Jesús, es el Señor, y el Hijo del Hombre que asciende son el pueblo de Dios, como vemos en los versículos del 25 al 27, que lo repite en varias ocasiones, que es el pueblo de Dios el que asciende a ver al Señor en las nubes para estar recibiendo el reino de sus manos. Y vamos a estar viendo también cómo aunque la salvación es la recompensa general para los salvos, como estuvimos viendo antes, lo podemos encontrar en la parábola de los obreros de la viña, también en Mateo 20, del 1 al 16, acerca de cómo el premio para todos los salvos va a ser precisamente la salvación. Pero también hay una recompensa individual, y está definida por las obras, algo que se representa en la parábola de los talentos, como estuvimos hablando anteriormente, que se encuentra en Mateo 25 del 14 al 30. Y otra cosa a tener en cuenta es que los que reciben facultad para juzgar son los 12 apóstoles, como lo muestra Mateo 19-28, cuando el Señor les dice que cuando Él regrese en su reino, ellos se sentarán sobre 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. También recordemos que estos son los que forman parte de los 24 ancianos, junto con los 12 patriarcas, exceptuando a Adán, y por Dan se incluye Manasés, el primogénito de José. El próximo verso que aparece en este pasaje es que Juan ve las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia en su imagen, ni recibido la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta expresión que está incluyendo a todos los creyentes, por supuesto. No es que todos cumplan las condiciones mencionadas, sino que en cada condición hay un grupo de redimidos: los santos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, los mártires de la gran tribulación, y también los que estén vivos y no aceptaron la marca. Todos estos viven. Esta frase nos está diciendo también la glorificación, ya que los que se encuentren vivos, como dice Pablo en 1 y 2 de Tesalonicenses, que los que se encuentren vivos, todos vamos a ser levantados en las nubes a esperar a nuestro Señor, a recibir a nuestro Señor, pero también todos vamos a ser transformados. Esto incluye precisamente a los que se encuentren vivos durante este reinado del anticristo. Luego, 3 días y medio después de la muerte de los 2 testigos, es que ocurre el arrebatamiento, tanto de los muertos, de toda la historia, los creyentes, y también los creyentes que se encuentren vivos, que forman parte de la iglesia en ese momento. Y también estuvimos hablando acerca de que es posible también que algunos de los invitados al reino que hayan ayudado a la iglesia durante su ministerio terrenal y al pueblo de Dios también formen parte de esta primera resurrección. Y vamos a ver luego que dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Este pasaje se esclarece mediante el estudio de 1 Corintios 15, versículos 22 al 24, donde Pablo dice el orden de las resurrecciones, separándolas en tiempo. Primero es la resurrección de Cristo, como él dice, a quien llama las primicias de los que durmieron, en otra ocasión le llama también. Luego viene la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Esto queda más que claro, el pasaje se explica por sí solo. Y esto es lo que se llama aquí en Apocalipsis la primera resurrección. Y dice que luego viene el fin, y esto hace referencia a la resurrección de los que no son de Cristo,
para recibir su condena eterna, como veremos un poco más adelante. Dice que son bienaventurados y santos los que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Si hay una segunda resurrección, pues también hubo una segunda muerte, pues también hubo una primera. Y está claro que esta fue la experimentada por Adán y Eva en el jardín del Edén tras desobedecer a Dios, y fue una muerte espiritual debido a la separación de Dios. Pero considerando que Dios redimirá a un pueblo para sí, esta primera muerte no es eterna, al menos para el pueblo escogido dentro del cual estamos. Sin embargo, la segunda muerte, como veremos más adelante, sí es una condena eterna de separación de Dios y sufrimiento. Y también es importante ver que esto es el cumplimiento, una de las promesas hechas a la iglesia durante el mensaje de las 7 iglesias también, y es que la segunda muerte no tendría potestad sobre estos que participen de la primera resurrección, que son el pueblo de Dios, como estuvimos viendo. Luego vamos a estar viendo cómo dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás es suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a Gog y a Magog, a los cuatro ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número del cual es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Vamos a estar viendo primero, poco a poco, algunas cosas que dicen que algunos comentaristas, para decir que este pasaje es simbólico, es los versículos 20 del 4 al 6, dicen que es algo que ocurre en el cielo, y el resto de este pasaje de Apocalipsis 20 dice que ocurre en la tierra. Pero al decir que Satanás y su ejército se desplazan por la tierra hacia el lugar donde se encuentran los santos reinando junto con Cristo, queda claro que este reinado no es en el cielo, es un reinado sobre la tierra. De hecho, lo dice en varias ocasiones, que como dice en las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, y dice que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Si este reinado fuera un reinado en el cielo, entonces el diablo y su ejército no tendrían ninguna oportunidad ni siquiera de acercarse, ni siquiera de mirar a lo que se van a encontrar en este reinado, porque va a ser un reinado en el cielo, ¿no? Pero no es así, el reinado va a ser sobre esta tierra, como vimos en los pasajes anteriores. De hecho, todos los pasajes que hablan acerca del establecimiento del reino de Dios y de este reino mesiánico, precisamente de la parusía o del advenimiento de Cristo, todos estos pasajes hablan de que va a ser una segunda venida para esta tierra, sobre esta tierra. Y vemos aquí que este reinado va a ser sobre la tierra, porque el Satanás, cuando es liberado y reúne su ejército, estos suben sobre la tierra y rodean el campamento de los santos. O sea, este campamento, este reino establecido en la tierra, se va a encontrar precisamente sobre la tierra, cuya capital va a ser Jerusalén. Y esto lo podemos encontrar en pasajes como Miqueas capítulo 4, versos del 1 al 5. Y es indiscutible que este reinado va a ser sobre la tierra, no es un reinado sobre el cielo, y no hay manera de decir que los versículos del 4 al 6 del capítulo 20 de Apocalipsis esté representando un reinado en el cielo. Esto es completamente absurdo, porque si no, Satanás no tendría ni la menor oportunidad de acercarse a ellos con su ejército. Y como explico en el sermón de Apocalipsis 19, del 5 al 21, en relación con la parábola de la fiesta de bodas del Cordero, en Mateo 22, del 1 al 14, y el juicio de las naciones, en Mateo 25, del 31 al 46. De esto entendemos que habrán invitados en el reino mesiánico, en este reino milenial, y estos serán los que formen las naciones, de los cuales se está hablando aquí que Satanás reúne un ejército, porque podemos decir que en palabras de Jesús, el Señor dijo que en el siglo venidero, en Lucas capítulo 20, versículo 34, los que sean tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero y la resurrección de entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento. Y si no se casan y se dan en casamiento, entonces ¿de dónde salen todas estas personas? Que está hablando aquí que Satanás los reúne para ir a luchar contra el campamento de los santos. Y es precisamente porque habrá invitados a este reino. Y estos invitados ya estuvimos hablando anteriormente. Y estos son los que van a estar
en este reino sobre los cuales el Señor va a estar reinando junto con sus escogidos. Y de algunos o sea, de entre estas personas es que el Satanás reúne su ejército para ir a luchar contra el Señor una vez más, porque él innegablemente, por más que lo intenta, a pesar de tanto fracaso, no deja de intentar oponerse a Dios, y vemos como él está completamente consumido por la maldad a pesar de tantos fracasos que ha tenido. Y es indiscutible, ¿no? Que este reinado va a ser sobre la tierra con todas estas evidencias, ¿no? La evidencia de que el Satanás y su ejército van sobre la tierra para rodear el campamento de los santos, y también acerca de estas naciones que se reúnen para la batalla. Este reinado va a ser sobre la tierra, va a ser establecido luego del segundo advenimiento, luego de la resurrección, y va a haber invitados a este reino, como ya estuvimos viendo anteriormente. Ahora dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el griego de los manuscritos originales no aparece el verbo estaba. O sea, en este pasaje algo que es usado por algunos teólogos, algunos comentaristas, para decir que la bestia y el falso profeta o sea, son echados al lago de fuego al mismo tiempo que Satanás, porque no aparece el verbo estaban dentro de esta oración donde dice que donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, que sería más bien donde la bestia y el falso profeta. Pero no por gusto todas las traducciones al español lo incluyen, y las traducciones en otros idiomas también incluyen el verbo estaban. Y es porque aunque no aparece el verbo estaban en el griego original, sí aparece el adverbio del lugar donde, que implica que la mención de los títulos de la bestia y el falso profeta se hace para mencionar un lugar. No se está haciendo para mencionar sus personas, sino que se está haciendo para mencionar un lugar. Por eso es que dice donde la bestia y el falso profeta. O sea, está diciendo en el lugar de la bestia y el falso profeta. Y esto es lo que nos ha hecho, ¿no?, que se ha traducido de esta manera junto con el verbo estaban. Y es porque se presupone que ya la bestia y el falso profeta están en este lugar, en el lago de fuego y azufre. Y es por eso que se usa el adverbio del lugar donde, para indicar que en el lago de fuego y azufre es el lugar donde están ya la bestia y el falso profeta. Otra buena traducción sería, sin incluir el verbo estaban, sería: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, el lugar de la bestia y el falso profeta. Vamos a estar viendo un poco más adelante cómo aparece ahora una visión realmente espectacular. Y dice que aparece un gran trono blanco y el que está sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo primero que nos muestra ahora la profecía es que la creación es destruida por completo. El hecho de que huya la tierra y el cielo nos está haciendo referencia a que desaparecen, como dice Apocalipsis 21, versículo 1 en algunas traducciones. Es que la tierra y el cielo desaparecen, dejaron de existir, también dice en algunas traducciones. Por lo cual este juicio que se va a dar lugar ahora es un lugar que está fuera de este universo, porque todo esto va a ser completamente destruido. Y es importante tener en cuenta que es posible que estos son precisamente los más pequeños de lo que se nos habla en este pasaje. Ahora les voy a estar dando algunos otros pasajes que ustedes pueden usar para investigar por su propia cuenta acerca de este reino mesiánico, reino milenial. Y algunos pasajes de estos relacionados son Isaías capítulo 2 del versículo 1 al 4, Miqueas capítulo 4 del 1 al 5, como decía ahorita, Sofonías capítulo 3 versículo 13 al 20, Zacarías capítulo 2 versículo 10 al 13, Zacarías capítulo 8 del 20 al 23 y Zacarías capítulo 14 del 16 al 21. También puede estar consultando Ezequiel capítulos del 40 al 48, y estos pasajes están relacionados con esto. Como estuvimos viendo ahora, este reino milenial de Cristo y su pueblo es lo que se nos muestra en este pasaje. También la condena definitiva de los enemigos de Dios, que comienza con la bestia y el falso profeta, así como con el juicio de las naciones, y los que no son invitados al reino son echados al lago de fuego. Sigue con el diablo, que es echado al lago de fuego en su última insurrección contra Dios
y su reino, y culmina con la condena de los incrédulos, mostrando cómo los enemigos de Dios y su reino son completamente impotentes ante su soberanía, pues Dios los condena al lago de fuego por la eternidad. Más, bueno, ¿qué podríamos decir de la inigualable misericordia de Dios con sus invitados? Si aún el apóstol Juan, al ver semejante verdad, cayó a los pies del ángel para adorarle a causa de su sorpresa, como vimos antes en Apocalipsis 19, versículo 10. Cuán grande es y misericordioso es nuestro Dios, y bendito sea su nombre para siempre. El Señor los continúe bendiciendo. Es posible que algunos de los invitados estén vivos todavía para este momento, y aquí se nos muestra en los versículos que vienen a continuación que esto es el juicio de los muertos. Dice que los muertos, grandes y pequeños, estaban delante de Dios, y estos no son los muertos de Cristo, o sea, no son los que le pertenecen a Cristo, que ya formaron parte de la primera resurrección, eso es evidente, sino que son los muertos, y hace referencia al fin que se encuentra en 1 Corintios 15, del 22 al 24, según Apocalipsis 25 también, o sea, la gran masa de incrédulos de toda la historia que se van a encontrar muertos. Pero debemos recordar que no todos van a morir. Parte de los invitados que reinen, o sea, que estén sobre la tierra durante el reinado del Señor, durante el reino mesiánico, no van a morir. De hecho, hay un pasaje de Isaías que dice que el joven morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, haciendo referencia a que los pecadores durante este tiempo son los que morirán jóvenes, los que cometan pecado y se rebelen contra el Señor, son los que van a morir jóvenes, y jóvenes por jóvenes dice que van a ser de al menos 100 años. O sea que la longevidad se verá aumentada en gran manera durante el reino mesiánico, y es posible que muchos de los invitados no mueran, y estos también van a formar parte del estado eterno, como vamos a ver un poco más adelante, y son las naciones que se mencionan que traen su luz a la gran ciudad que se encuentra en el nuevo universo que va a haber en el estado eterno. Dice que los libros fueron abiertos, y un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Bueno, está claro que en el juicio de los santos no se incluye este libro de la vida, porque el libro de la vida se incluye en este juicio, porque es una manera del Señor de mostrarle a estas personas que simplemente no le pertenecen a Él, y es por eso que son condenados, porque no son parte de los que le pertenecen a Cristo, y es por esta razón que van a ser condenados. Nuevamente se nos dice que el mar entrega a sus muertos, y los que había en él, la muerte y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es interesante ver cómo en este pasaje no se mencionan los muertos de la tierra o los moradores del polvo, porque es así como se le llama en algunos pasajes de la Biblia a los creyentes, a los que van a formar parte del pueblo de Dios y los que van a resucitar en la primera resurrección. En algunos pasajes del Antiguo Testamento a esto se los llama los muertos de la tierra o los moradores del polvo. Y es interesante ver cómo en este pasaje estos muertos de la tierra no se incluyen dentro de esta lista de juicios. Por último, vamos a ver cómo la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no está inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Esto está haciendo referencia a la muerte de la muerte, como dice en algunos pasajes que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, en el mismo pasaje, por cierto, de 1 Corintios 15. Y es que ya ahora todas las personas van a haber alcanzado la inmortalidad, tanto los que pertenecen al pueblo del Señor, que estuvieron durante su reinado milenial, como los invitados que queden vivos en ese momento, y los que se encuentren muertos. La masa de incrédulos ahora va a ser resucitada para recibir su condena eterna en el infierno. Otros pasajes que se han usado en ocasiones para decir que esto es un pasaje simbólico acerca del trigo y la cizaña, por ejemplo, en Mateo 13, donde se encuentra la parábola y su explicación. Y es porque se hace referencia que cuando dice que el Señor, los que sirvan de tropiezo y hacen iniquidad, son echados al lago de fuego en el fin del siglo, o sea, en el segundo advenimiento. Algunos creen que esto incluye a todos los incrédulos, pero esto no es así. Aquí solamente se nos está hablando de los vivos, porque vemos que Jesús también dice en Mateo 25, 32, que serán reunidas las naciones delante de él,
Y en Mateo 22:10 se nos dice que los ángeles recogen a los que se encuentran en el camino. Estas frases indican que se trata de los que estén vivos sobre la tierra en el momento de su descenso, de los cuales el que no tenga la bienaventuranza de ser invitado al reino será echado al lago de fuego. Pero ninguna de estas referencias, ni tampoco la de la parábola del trigo y la cizaña, incluye el juicio de los muertos. Otro punto clave a tener en cuenta es que esta acción del juicio de las naciones, él viene acompañado de su pueblo, como vimos que su pueblo son estos hermanos más pequeños